Muy bien, amigos, vamos a hacer enlace para conversar con el economista Álvaro Hemsler Bernal. Él es el coordinador de Coalición Ciudadana, la asociación de 120 organizaciones civiles que están exigiendo 4 puntos muy precisos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Me dice Lucero que ya lo tenemos. Álvaro, le damos la bienvenida para conocer en detalle el trabajo. Felicitaciones primero por haber agrupado a 120 organizaciones, Álvaro. Bienvenido a Ánfora 2023 de BIS Televisión, Álvaro. Muy buenas tardes, Néstor. Un placer poder estar con ustedes este día. Nuestros televidentes y televidentas agradecen también la presencia porque constituye Coalición Ciudadana. Creemos, Álvaro, quienes estamos y apostamos por la democracia representativa, pero que sea realmente representativa y no lo que tenemos en estos momentos, de los cambios que se están exigiendo. Y el mérito de Coalición Ciudadana y la historia seguramente que se están preguntando nuestros televidentes que tienen poco conocimiento de Coalición Ciudadana, para que nos cuentes. La presencia, sabemos como periodistas que tiene una importante labor realizada desde la organización de la institución y en el caso tuyo una experiencia también social importante. ¿Cuál es la historia, la trayectoria de Coalición Ciudadana para el conocimiento de nuestros televidentes? Claro, Néstor. El año pasado, en mayo, yo pertenezco al Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia, que como deben saber nuestros televidentes, defiende y fortalece la democracia representativa en el país desde hace ya muchos años. Y nos dimos cuenta ya en mayo del año pasado que la crisis que afrontaba el país era tremenda. Avisorábamos intuitivamente un estallido social y por eso es que decidimos convocar una diversidad de instituciones muy diversas, desde empresariales hasta sindicales, desde iglesias hasta activistas, para tratar de lograr un consenso y darle una salida al país desde la sociedad civil. En julio del año pasado, un día antes del mensaje presidencial, lanzamos Coalición Ciudadana. En ese momento efectivamente éramos 120 instituciones. Hay que decirlo, instituciones que en su momento habían apoyado al candidato Castillo y a su gobierno y también a la candidata Fujimori y a su oposición, pero que nos sacábamos los colores políticos en aras de fortalecer la democracia. Y en julio, nuestro manifiesto fue muy claro, es que demos un adelanto de elecciones generales, es imprescindible un paquete de reformas políticas para mejorar nuestra Constitución y finalmente una agenda ciudadana urgente. Cuando hicimos el pedido se adherieron muchas más instituciones, de hecho crecimos a 350 instituciones de diferentes lugares del país, de diferentes campos de acción, de diferente tamaño, de diferente representación. Y lo interesante es que ese pedido de adelanto y reformas lo hicimos en momentos de paz. Lo hicimos en momentos donde si se hacía en ese momento y había desprendimiento del presidente Castillo del Congreso, otra sería la historia del país. Tuvo que pasar un golpe de Estado perpetuado por Pedro Castillo, tuvo que pasar una serie de muertes que van en aumento, tuvo que pasar un gobierno actual que no encuentra la manera en cómo reducir la violencia e incluso hace una represión indiscriminada. Tuvo que pasar que un Congreso esté frente a las cuerdas y discutan casi 20 proyectos de adelanto de elecciones. Tuvo que pasar todo eso para que la clase política recién se dé cuenta la real necesidad de un adelanto de elecciones y reformas. Algo que ni siquiera se ha aprobado, ni uno ni lo otro. Así que Coalición Ciudadana en un principio entregó un proyecto de ley de iniciativa ciudadana con 7 reformas claves de reforma constitucional. Lo entregamos al gobierno, lo entregamos a la Comisión de Constitución y después de ese estallido social, nuestra vocación ha sido tratar de comenzar un proceso de diálogo nacional
uniendo a los diferentes actores, a los diferentes escombros institucionales que todavía quedan en el país, tanto progresistas como liberales, para tratar de darle una salida pacífica, democrática, constitucional al país, y no una salida anárquica, violentista de algunos grupos que están asusando el país, ni tampoco una salida tan solo militar como la propone el gobierno, ni tan solo de sus intereses personales, ideológicos de congresistas que aún no encuentran un consenso y una salida a esta gravísima crisis que no solamente es coyuntural, sino es sobre todo estructural. Muchos elementos que no hemos reformado y mejorado en nuestra nación, en nuestro sistema político y democrático, en décadas, nos ha llevado a este abismo y a este estallido que no habrá ninguna salida inmediata para poder salir plenamente de ella, sino pequeños pasos y salidas en un horizonte temporal de más mediano y largo plazo. Excelente el análisis, y creo que eso es reflejo, Álvaro, permítenos el comentario breve, es el reflejo de 120 organizaciones, y organizaciones, como bien has precisado, no solamente de Lima, sino de las regiones de nuestro país. Y es que esa es la visión que se tiene que tener, una visión nacional de la situación social, la situación de crisis, y que ustedes lo han fijado muy bien en el último comunicado que le hemos dado a conocer ayer y que lo hemos repetido hace algunos minutos, que son los objetivos para salir de la crisis. ¿Cómo ven en este momento, hoy día, Álvaro, Coalición Ciudadana, la situación y cuáles son las salidas que se tienen que dar de inmediato? Se habla que hasta el viernes es el plazo que se tendría para que las elecciones sean este año, 2023. ¿Qué es lo que se está, primero, en la opinión, el comentario de Coalición Ciudadana, y qué acciones son las que tendrían que se está generando en este escenario, Álvaro? Sí, Néstor, mira, si en julio, con el desastroso gobierno con suficiente evidencia de corrupción de Pedro Castillo y un Congreso que no daba la talla, si en julio nos pusimos de acuerdo con el soporte de 2/3 de peruanos para un adelanto de elecciones, cuánto más ahora, con todo lo que ha pasado, es imperativo como una primera salida para darnos oxígeno, el impulsar el adelanto de elecciones generales, que tiene no solamente ahora 2/3 del apoyo de la población, sino un apoyo del 75-80% según las últimas encuestas. Por eso es que nuestro comunicado dice que la voz ciudadana es mandatoria, es decir, una amplísima mayoría del país dice que un primer elemento para salir de la crisis es el adelanto de elecciones generales. El Congreso, eso hoy está en potestad del Congreso, porque efectivamente, más allá de los proyectos de ley del Ejecutivo, o más allá de la voz ciudadana o las diferentes corrientes de opinión, la reforma constitucional parcial está en manos de nuestro Congreso de la República. El fin de semana han salido varios estudios que dicen que ha habido 17, 18 proyectos en los últimos meses, y en las últimas semanas, en una semana ha habido 10 proyectos que se han encarpetado y rechazado. Y efectivamente esta legislatura termina el viernes, nos quedan 4 días. Y algunos congresistas han sustentado de que por temas reglamentarios no pueden reconsiderar esta discusión, cuando sabemos plenamente, aquellos que conocemos un poco acerca de la dinámica del Congreso, que ese reglamento se puede cambiar y se ha cambiado muchas veces en la medida que haya voluntad política. De hecho, hablaba con algunos excongresistas hace unos minutos y me contaban que un artículo de reglamento menciona que se requieren 66 votos, mayoría simple, para ese cambio. Algunos pocos políticos diferentes están impulsando eso, y ojalá que los congresistas puedan darse cuenta de la necesidad imperativa de tener un horizonte claro. El adelanto de elecciones no resuelve todo el problema. El problema es complejísimo y se requieren una serie de acciones. El adelanto de elecciones es un primer momento para darnos oxígeno, para tener un horizonte temporal para poder caminar hacia elecciones limpias y renovadas, para elegir un nuevo Congreso y a un nuevo Ejecutivo. Algo que ha pasado hoy, que es interesante, en una entrevista a la periodista Rosa María Palacios, es que un representante de Perú Libre ha dicho que ellos cederían su intención de
acompañar el adelanto de elecciones con el pedido de consulta referéndum de una asamblea constituyente. Ojalá que no solamente sea la intención de un congresista de Perú Libre, sino de toda la bancada, porque de ser el caso, estarían muy cerca de conseguir los votos para solamente votar el adelanto de elecciones generales para este año. Y Coalición Ciudadana es decisión de los congresistas, ¿no es cierto? El que ocurra esta decisión de elecciones este año, y hasta el viernes es el plazo. Y Coalición Ciudadana, ¿qué es lo que está generando en estas horas que permita la decisión del Congreso de la República? Hay coordinaciones con congresistas, no todos los congresistas quieren quedarse porque eso la opinión pública, Álvaro, lo tiene clarísimo, el ciudadano de a pie tiene clarísimo que se quieren quedar tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pero más en el Legislativo con lo que hemos transmitido. Nosotros hemos transmitido las 3 últimas discusiones que se han tenido de los proyectos de ley para que nuestros televidentes sepan cuál es el discurso que se ha tenido de congresistas en estas intervenciones, y se ratifica que lo que quieren es quedarse, y el tema es económico principalmente más que político. ¿Qué es lo que está haciendo Coalición Ciudadana? ¿Qué es lo que va a generar en las próximas horas y que sea de conocimiento público, Álvaro? Sí, lo primero es que con este comunicado hemos intentado hacer incidencia, ir a medios de comunicación para informar las posibilidades que existen, porque todavía no se ha agotado el tiempo para que el Congreso pueda decidir esto. Alentar a políticos y a líderes de opinión a que sigamos insistiendo en un adelanto de elecciones generales. Y 2 cosas más estamos haciendo en paralelo, pensando en el mediano plazo, porque como decía, hay mucha gente que está en contra del adelanto de elecciones porque sienten que no es suficiente o sienten que hemos perdido la brújula de las reformas, ¿no? Por eso es importante entender que se requiere un cúmulo de acción para poder salir, ojalá, en los próximos años de esta crisis estructural. El adelanto es darnos un poco de oxígeno y un poco de horizonte temporal. Las reformas, la coalición ha sido una de las redes que ha puesto en agenda con más perseverancia y convicción las reformas políticas. Hemos consensuado entre gente de izquierda y de derecha 7 reformas constitucionales. Le pedimos a Ipsos que evalúe la satisfacción, la aprobación de la ciudadanía. Todas tienen aprobación ciudadana. Hay desde empresarios hasta sindicatos que están a favor de esas reformas. Ahora, la realidad nos dice que lamentablemente no ha habido voluntad política de generar consenso en el Congreso. Porque si ni siquiera se ponen de acuerdo en ponerle una fecha al adelanto de elecciones, pues el presidente de la Comisión de Constitución ya lo dijo hace pocos días. Los congresistas no han llegado a ningún acuerdo de ninguna reforma. Ojalá, hay una que he escuchado en el último debate del Congreso que lo han mencionado varios congresistas, una que básicamente es no permitir que condenados por delitos muy graves como terrorismo, narcotráfico, corrupción, criminalidad organizada, puedan ser funcionarios públicos y tampoco hacer vida política o partidaria. He escuchado en el Congreso, en los últimos debates, que esa es una reforma que nosotros la planteamos que comienza a tener cierto nivel de aprobación. Ojalá que el Congreso pueda ponerse de acuerdo, al menos en esa reforma, que le cierre el paso a la política de delincuentes y criminales que quieren tomar el Estado como botín y no para el interés público de la ciudadanía. Pero la realidad es que el Congreso es totalmente incapaz de ponerse en consenso de ese grupo de reformas. Por eso es que, en paralelo, la Coalición Ciudadana, tratando de construir el mediano plazo, hemos apostado por continuar con nuestra convicción reformista del sistema político, y incidiremos en los próximos candidatos al Congreso y en el próximo Congreso para asegurar una mayor probabilidad que estas reformas puedan ser aprobadas. Y lo segundo es, reconociendo la poca capacidad del gobierno y del Congreso, su pérdida de legitimidad en poder generar un diálogo nacional, estamos trabajando con varias organizaciones eclesiásticas de la sociedad civil en regiones para poder comenzar un proceso de acercamiento, escucha y diálogo nacional que es complejo, es de largo aliento, pero importante para poder encauzar los niveles de insatisfacción y de ira y de frustración que hay en la ciudadanía
sacando de la figura a los vándalos y a los violentistas que condenamos y rechazamos enérgicamente, que le hacen un daño al país por objetivos políticos y criminales, radicales, que no compartimos, y por eso los demócratas, de izquierda y derecha, tenemos que trabajar juntamente para encauzarnos hacia un proceso democrático y pacífico para atender las válidas demandas de muchos peruanos postergados y otra vez encauzarnos en un futuro y una visión de país diferente. Una necesidad de cambio y de transformación, ¿no? Como bien ha señalado, el tema no es coyuntural, el tema es estructural. Y también para el comentario, Álvaro, que se está dando lo que cíclicamente conocemos, la experiencia periodística lo indica así, que los cambios vienen de las regiones hacia Lima. Y eso se está demostrando. Estamos viendo que en la composición de Coalición Ciudadana hay organizaciones de todo el país, de Piura, de Arequipa, de la Amazonía, que dan a la coalición un panorama nacional, realmente nacional, de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el papel que están cumpliendo los gobiernos regionales en este momento y cuál es el papel que deberían de cumplir? Porque son los primeros que sintonizan con las necesidades de la población, y no hablamos de los alcaldes que también tienen ese papel. Pero en el caso de los gobernadores regionales, ¿qué papel le da Coalición Ciudadana a este escenario de crisis y de cambios? Que eso es, creo que las dos acciones están muy ligadas. Sí, mira, Néstor, en este proceso que te cuento de diálogo, nosotros creemos que los gobernadores regionales, los alcaldes locales, las universidades públicas tienen un rol fundamental, porque efectivamente parte de esta crisis hacia el cambio que tú sugieres implicaría una manera diferente de gobernar el país. En la reforma de la descentralización en los 2000, hay muchos estudios que señalan que fue equivocada, que fue muy mala, y hay que hacer una reforma de la descentralización para que efectivamente la visión, la ejecución, el liderazgo vengan desde los territorios y pueda haber una buena ejecución de los proyectos según las necesidades de los territorios y una buena rendición de cuentas de las autoridades electas. Dicho eso, la gran ventaja que tenemos hoy es que tenemos recientemente gobernadores electos. Hemos hablado con la NGR para que puedan también tener un rol fundamental en este proceso de diálogo. Ellos se han manifestado con la voluntad, lo han hecho un pronunciamiento para poder mediar y ser un actor clave en este conflicto. Creo que los gobernadores actuales y los exgobernadores que acaban de salir son un actor importantísimo en esta crisis. Y lo segundo son los rectores de las universidades públicas. Las universidades públicas y los rectores tienen un prestigio en muchos de los territorios del país y esperemos que también puedan jugar. Están agrupados en la AUNAP, que es la Asociación de Universidades Públicas. También tenemos una reunión con ellos prontamente para, otra vez, aunar esfuerzos entre las diferentes pocas instituciones demócratas que quedan en el país para, en vez de cada quien estar por su lado intentando con buena intención generar una transformación y un cambio, poder unirnos y trabajar de manera mucho más alineada y coordinada en favor de la ciudadanía para reducir la violencia, para las muertes y para encaminar algunas de las legítimas demandas hacia un camino diferente de país. Excelente, excelente y felicitaciones porque Coalición Ciudadana está cumpliendo lo que debería ser el Instituto Nacional de Planificación, lo que era en el gobierno militar, y creo que de ahí no se continuó con ese trabajo, que otro sería el escenario nuestro en estos tiempos. Excelente, porque están cumpliendo esa función y esos resultados se van a dar a conocer seguramente en el transcurso. Vamos a tener otras entrevistas, te comprometo, Álvaro, para continuar, porque tenemos que hablar del tema de la regionalización, que de tal no existe, el tema de la revolución de la educación. Increíble que cursos como Historia del Perú o Geografía que tuvimos, y seguramente tú también, y que ahora no sean cursos básicos, educación cívica, incluso hasta la instrucción premilitar, que nosotros tenemos algunos años, muchos años más que tú como invitado, Álvaro, pero que son necesarios, creo, para afianzar el amor a la patria, que creo que eso es lo que está faltando en nuestros representantes, que están en este momento
elegidos y que están en el Ejecutivo y en el Legislativo. Parte del problema y las soluciones están en el escenario regional y apostamos por ello. Vamos a tener más entrevistas, comprometemos a Coalición Ciudadana y a tu persona como vocero para continuar en esta tarea de desarrollo humano, que es lo que nos compromete como comunicadores. ¿Qué palabras finales decirle a la población, a la ciudadanía, sobre todo a aquellos peruanos y peruanas, Álvaro, que están en Lima y que son de las regiones, esperando que nuestros congresistas se sensibilicen y atiendan el clamor de quienes los han llevado al Congreso de la República y que están en Lima? ¿Qué decirles a ellos en este momento? Bueno, quizás 3 mensajes finales para la ciudadanía, Néstor. Lo primero es no perder la esperanza y el optimismo de que nuestra nación puede ser un sueño real para cada uno de nosotros y que si bien depende mucho de la clase política, también depende mucho de nuestro rol como ciudadanos, como padres, como hermanos, en nuestros barrios, en nuestros pueblos. No perder el optimismo en que nuestra nación puede ser viable y tratemos de jugar desde cada uno de nuestros roles el rol que nos toca jugar. El segundo mensaje, no dejar en nuestras redes sociales, en el WhatsApp, en nuestras reuniones con la familia, de incidir en la necesidad de cambio que el Perú afronta, reconociendo que hay varios pasos, donde el adelanto de elecciones es uno, las reformas es otro, el diálogo es otro, y tratar de enterarnos y tratar de buscar buenas fuentes de información para enterarnos de lo que realmente está pasando. Y por último, yo acabo de publicar una columna hoy en Perú 21, donde hablo de la cultura política. Vivimos en una etapa de las noticias falsas, de la polarización, de la fragmentación, y hemos perdido la capacidad de la tolerancia, del diálogo, del intercambio entre quienes pensamos diferentes. Un rival político no tiene que ser un enemigo, todos somos peruanos, y tenemos que recuperar la capacidad de los que somos de derecha, poder entenderlos de la izquierda, los que somos de izquierda, entenderlos de la derecha, intercambiar posiciones, tratar de encontrar consensos, y eso se puede hacer desde un lonche con tu familia en la tarde, hasta tu WhatsApp o tus reuniones. Tratemos de restablecer la capacidad de diálogo e entendimiento entre quienes pensamos diferente. Ese es un elemento fundamental en la democracia y lo hemos perdido y tenemos que recuperar. Excelente las conclusiones. Ahí estamos poniendo en el pie de la pantalla una de las recomendaciones de Álvaro de seguir la página para evitar los fake news, y creo que Coalición Ciudadana está cumpliendo en ese objetivo y lo tenemos. Igualmente coincidimos que no hay que perder la esperanza. El Perú es más grande que sus problemas, lo ha dicho Basadre, y eso es una realidad irrefutable y lo hemos podido comprobar con situaciones bastante difíciles para nuestro país, y también rescatar el diálogo, discutir pensando siempre, discutir pero no discrepar, quizás pensando en el Perú creo como guía y como norte de cualquier discusión que pueda enfrentar a los peruanos. Más allá de ello, debe ser un diálogo más que discrepancias. Gracias, Álvaro. Vamos a estar atentos, vamos a estar en comunicación y esperamos volver a conversar lo más pronto posible. Quizás el viernes que es un día clave para nuestro país con respecto al tema de las elecciones, que es uno de los puntos que tiene Coalición Ciudadana de demanda para nuestras autoridades. Un abrazo. Buen día. Un abrazo, Álvaro. A todos. Igual.